Muy buenos días. Vamos a dar una introducción a Estudios Culturales de México para primer semestre, grupos A y B, licenciatura en lenguas, unidad académica profesional Huehuetoca de la Autónoma del Estado de México. Bien, como ustedes podrán ver, subí para ustedes en SharePoint de Teams información acerca del curso. Parte de esa información es el programa de estudios de la materia para que ustedes vean cómo está estructurado. De acuerdo con ese programa, la materia se llama Estudios Culturales de México y al analizar las unidades de trabajo que tiene, se podrán dar cuenta de que el objetivo de esta materia es que ustedes se vean inmersos en una discusión reflexiva, crítica y sobre todo autocrítica acerca de la cultura mexicana durante el siglo XX. Este siglo XX tiene una periodización interesante, no empieza en el primer minuto de 1900, sino después de la Revolución Mexicana. Ese es el objetivo del curso y vamos, a pesar de eso, a hacer honor al nombre de la materia, Estudios Culturales, y tendrán un par de lecturas acerca de qué son los estudios culturales, cómo se desarrollan, cuáles son como los grandes ejes de este tipo de estudios, y me parece que serán las discusiones en chat número 2 y número 3. Nuestra primera discusión, como ustedes ya vieron y ya están preparando de seguro, se refiere a la pregunta de qué es cultura y está basada en diapositivas, donde hay más de un autor que les puede ser bastante útil. En este video vamos a trabajar en esos tres rubros. Primero, ¿qué es cultura? En segundo lugar, ¿a qué se refieren los estudios culturales? ¿Por qué se llama así nuestra materia? Y finalmente, en el tercer punto, daremos información, revisitaremos la fundación del Estado mexicano después de la Revolución, para que las cosas que ustedes van haciendo poco a poco cobren sentido. Estos videos los vamos a tener cada semana, por lo menos uno, para ir como atando cabos, para que ustedes no piensen que el chat va por un lado y el video de presentación va por otro y la imagen interactiva que tengo que realizar va por otro lado. No, todo está incluido y este video, este tipo de actividades nos va a ayudar a irle dando sentido a todo esto. En primer lugar, ¿qué es cultura? Una discusión amplísima. Yo no voy a pasar demasiados minutos aquí hablando de ello, para eso está la presentación de diapositivas donde pueden verlo ampliamente. Incluso si mis diapositivas no les son suficientes, ustedes indaguen, ustedes vayan a los libros, a la información que está allí, todo tiene referencias. Si eso no les basta, vayan todavía a más información, que hay muchísima en la web, no tienen que salir a ninguna biblioteca por ahora, ¿de acuerdo? Y creo que lo agradecerán bastante para tener la información. Así que averigüen. Cultura sobre todo es todo lo que se opone a la naturaleza. Aquí en este florero, por ejemplo, tenemos 3 flores naturales y no fueron creadas por ningún ser humano. En cambio, están sobre una creación humana, barrón negro oaxaqueño, que por supuesto tiene incluso el nombre de quien lo hizo en la base, etc. Estoy explicando. La primera diferencia para entender la cultura es que es todo lo no natural, ¿de acuerdo? Por eso hay quien ha dicho que la cultura es paranatural, es decir, está a un lado de lo natural, o que es sobrenatural, es decir, que está por encima de la naturaleza, o que es subnatural, es decir, que está por debajo. Hay muchas formas de verlo, pero nuestra primera distinción es esta. Cultura es toda creación humana, todo producto humano que no es natural, ¿de acuerdo? Y no tiene que ver solo con objetos, tiene que ver con actitudes, con la forma en que yo uso el objeto, tiene que ver con la forma en que yo me presento frente al mundo, tiene que ver con mi cosmovisión, ¿de acuerdo? Piensen ustedes en nuestras religiones, pensar que hay seres superiores y seres inferiores que están en relación con nosotros, en el chamanismo, creer que hay esencias en las cosas, en el mundo, en el nahualismo, por ejemplo, muy mexicano, por cierto. Las celebraciones como el Día de Muertos al estilo popular tienen mucho de ello, ¿no? ¿Estoy explicando? Entonces, de una idea acerca del universo surgen todas esas manifestaciones coloridas, surgen todos estos productos que incluso ya la mercadotecnia ha cooptado y que ahora nos venden de manera masiva hechos en China. Cultura, entonces, es aquello que no es natural y que se transmite, muchachos.
y señoritas, de generación en generación, de boca en boca, de persona a persona, de padres a hijos, de abuelos a nietos, etc. En las diapositivas hay algunos ejemplos de esto. Es mucho lo que habría que decir acerca de cultura. Yo en el video les pedí que dieran su opinión y les volveré a pedir esa opinión a la mitad del semestre. También yo en mi video de presentación ya les comenté cuál sería como mi idea de cultura y cuál sería lo que yo presumiría al mundo exterior acerca de ello. En la bibliografía del syllabus hay muchos más textos que no están en la presentación donde se discute la cultura. Pueden también basarse en ellos para ustedes tener un concepto todavía más amplio. ¿Qué estudian los estudios culturales? Una redundancia, ¿no? ¿Qué estudian los estudios? Pero es cierto, los estudios culturales son una forma crítica de ver tres cosas: cultura, poder y medios. Esas tres cosas. ¿Cómo están relacionadas esas tres? Y cómo moldean la forma en que nosotros vemos el mundo. Eso hacen los estudios culturales. Son una perspectiva crítica que está inspirada en los estudios marxistas, pero que no retoma la metodología marxista. Eso es muy importante de notar. Los estudios culturales lo que nos dicen es lo siguiente: toda forma de cultura nos fue transmitida mediante un medio masivo de comunicación y hay un poder que no vemos, puede estar en la cúpula, puede estar a nuestro nivel, puede estar por debajo, no lo vemos, pero existe. Y si esta forma de cultura que nos llegó en tele, que nos llegó en redes sociales, que nos llegó en radio, cine, el que tú me digas, cualquier medio masivo, eso le está haciendo ganar a alguien mucho dinero. Piensa en todas las modas, piensa en todos los gadgets, piensa en las aplicaciones, ves gratis, eso es lo que tú piensas. Este video seguramente lo vas a ver en YouTube, ¿fue gratis? ¿Para quién fue gratis? Hay que pensar para quién fue gratis y quién está ganando dinero. ¿Tú estás ganando dinero? Creo que no. Te aseguro que tampoco yo. Este es un video con fines educativos, pero YouTube, con nuestra información, con nuestras ubicaciones, con nuestros likes, con nuestros números de visitas, tiene una millonada, porque es parte de Google. Ya lo viste la discusión. ¿Qué usamos para las clases? ¿Teams o usamos Classroom? Estoy explicando cuáles aplicaciones usamos, las de Microsoft o las de Google. Hay una competencia feroz en este momento en el planeta por dinero, por tu dinero y por el mío. Y se libra en cada aspecto de nuestra vida, solo que no nos damos cuenta. Los estudios culturales nos invitan a eso, a ver nuestro mundo de otra manera. ¿Por qué me comporto así? ¿Por qué me he visto así? ¿Por qué prefiero anime? ¿Por qué me gustan las películas cursis? Digo, estoy poniendo un par de ejemplos muy chabacanos, pero eso tiene una explicación. Y no es porque son mis gustos y soy único, no. Alguien en una sala, en una empresa, diseñó tus gustos y los míos. Para que a ti te guste el color rojo, para que a ti te gusten los jeans, para que te guste la computadora de tal o cual marca, para que te guste el barro negro. Y no nos hemos dado cuenta. Vamos como ciegos, vamos ingenuos, caminando en este mundo de diversidad cultural y no nos damos cuenta, somos ajenos a ello. Los estudios culturales son para que nosotros nos veamos en ese espejo y tomemos una postura crítica. La postura crítica no es ser criticones, es decir, esta no me gusta, está bien chafa, que feo. No, la postura crítica es decir, con esto estoy de acuerdo y con esto no estoy de acuerdo. Y doy mis razones por las cuales yo estoy tomando una postura. Eso es ser crítico y eso es lo que básicamente nos enseña el estudio cultural. Nosotros vamos a hacer este análisis de nuestra propia cultura, la cultura mexicana, ¿de acuerdo? Y vamos a analizar cosas bien interesantes. Machismo, clichés como el charro cantor, clichés como la Adelita, como la madre sumisa, muchas cosas muy interesantes de nuestra cultura que poco a poco iremos poniendo bajo la lupa. Con este cristal, la lente de la lupa es el estudio cultural que básicamente nos ayuda a entender nuestra realidad a partir de las coordenadas culturales mediatizadas y creadas por cúpulas de poder. Finalmente, para terminar este video, vamos a hablar brevemente de cómo se refunda el Estado mexicano. Esta es información que a ustedes les va a servir para ir contextualizando esos murales que ya están viendo, esas obras que están trabajando en sus imágenes interactivas que yo les pedí, y para ir contextualizando varias de las lecturas que vamos a estar haciendo. El Estado mexicano se refunda. ¿Por qué refunda? Porque ya se había fundado una vez, pero se perdía, se iba al diablo y tenían que refundarlo. Y se ha hecho varias veces.
No vamos a hacer la historia de todas las refundaciones, solo hablemos de que el Estado mexicano se refunda en los años 20 del siglo XX, sobre todo con el gobierno de Álvaro Obregón, si quisiéramos ponerle unas fechas, ¿de acuerdo? A partir de ese gobierno hay unas cuantas cosas que se cree que están mal en el viejo pacto nacional y se vuelven a poner. Una de ellas es que nos une, y en algún momento fue la religión, pero la religión es algo obsoleto, que no puede ya ser el factor de unión de los mexicanos. Piense usted, tal vez usted ni tiene religión, o tal vez tiene una religión diferente a la del compañero de al lado, eso no nos puede unir, nos crearía conflictos. Lo que nos va a unir, en ese momento se decidió que era el nacionalismo, un espíritu patrio, ¿sale? Unos valores básicos, y se eligió el indigenismo, algunos ejemplos, como el de Teotihuacán, los mexicas, por supuesto, todo el mundo los ama. De hecho, lo que aparece en el escudo nacional es la imagen de la Fundación Mexica. Pero hay muchos más pueblos indígenas, ¿no? Hay amuzgos, hay yaquis, hay otomíes. ¿Para qué les hablo de todo lo que hay? Se eligió que el indigenismo entonces iba a ser como la clave de ese nacionalismo. Si somos mexicanos, pero lo que debemos sentir orgullo no es por cómo somos ahora, sino cómo fue el indio muerto. Aquí está la clave, jóvenes. La refundación del Estado mexicano se hace con base en una idealización de los indígenas, pero no se tomó en cuenta al indio vivo. Indio no es una palabra despectiva, ojo, es una categoría de análisis. Entonces, no se tomó en cuenta al indio vivo, al que en ese momento tiene necesidades. Se tomó en cuenta al indio heroico, pero muerto. Y ahí está Cuauhtémoc, ahí está Moctezuma, ahí está Tlacael, y tantos esos héroes que tú ves en Paseo de la Reforma, ¿no? Aquí con su tilma y con una lanza así, en una pose heroica. ¿Qué es esto? La refundación del Estado-Nación se hace entonces pensando en el pasado. Historia, por supuesto. Una historia así, muy reducida, viendo solamente lo que salió más o menos bien y buscando crear héroes. Por eso en los murales, sobre todo de Diego Rivera, vas a ver este tipo de cosas. Te darás cuenta de que en mi selección de los murales, Diego Rivera tiene solo una opción. Yo sé que está en los billetes de 500, pero eso a mí no me garantiza que sea un gran artista, con todo respeto. Fue un muralista destacado, pero entre muchos otros, y muchas mujeres muy importantes que tú podrás ver que ahí están seleccionadas para que tú elijas, y en el segundo parcial ya no vas a elegir, vas a hacer imagen interactiva del mural que está ahí establecido, y hay más de una mujer incluida, porque me parecen artistas sensacionales. Seguirle prestando tanta atención a Diego Rivera, a Clemente Orozco, nos impide, por ejemplo, ver a las hermanas Greenwood, nos impide ver a Aurora Reyes, nos impide ver a Leonora Carrington, muchas más, ¿no? A Fanny Rabel, etc. Lo que buscamos entonces es identificar cómo en este muralismo mexicano, hecho por hombres, hecho por mujeres, da igual, se pueden ver estas líneas básicas en las que se refunda el Estado-Nación. Entonces, en resumen, una de las líneas básicas para refundar el Estado-Nación es el nacionalismo, y dentro de ese nacionalismo el indigenismo, que venera al indio muerto y desprecia al indio vivo, y todavía pasa en el país. Más de un investigador platica un día con un antropólogo, con un arqueólogo, con un historiador, y te va a hablar maravillas de Teotihuacán, te va a hablar maravillas de México Tenochtitlan, pero no sabe nada y desprecia a los actuales otomíes, a los actuales pueblos nahuas, a los tzetzales, a los tzotziles. ¿Eso qué es? Pues nada más son polvos de aquellos lodos. Nuestro país está fundado sobre bases falsas, siento decirlo. Ese es un elemento entonces. Otro elemento muy poderoso es un Estado fuerte. ¿Cómo sabemos que existe un Estado? Porque hay un gobierno fuerte, y fuerte sobre todo en la educación. La mayor parte de la gente era analfabeta, ¿sabes? Entonces hicieron cruzadas nacionales. El que sabía leer tenía que irse a los lugares más apartados a enseñar a leer a otros. Fue la gran cruzada por la educación. El papá de uno de los coordinadores de la carrera, de la licenciatura en comunicación aquí en nuestra escuela, fue una de estas personas. Lo mandaron a la Sierra Tarahumara a alfabetizar niños, porque era una de las personas que sabía leer. Eso se hizo en aquellos años 20, en aquella década donde todo estaba por hacerse de nuevo en el país. Se funda entonces un Estado fuerte, y una de las fortalezas
de ese Estado es su gobierno, pero sobre todo la política en educación. ¿Cómo vamos a educar a este pueblo que es ignorante, a este pueblo que no sabe leer y escribir? Y las decisiones que se tomaron crean, por ejemplo, libros de texto. En el libro de texto tú puedes leer los temas, ahí vienen todos, están incluso ilustrados, pero el libro de texto también nos muestra lo que el gobierno quiere que creamos, lo que el gobierno quiere que pensemos. Y ahí de nuevo va a haber héroes. Los malos van a ser Iturbide, van a ser Santa Anna, Miguel Miramón, los gringos, los franceses. Los héroes, Hidalgo, Morelos, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Benito Juárez. Lo mismo, un nacionalismo, una creación desde la élite y el medio es el libro. ¿Se entiende? Estamos juntando entonces los tres elementos de los estudios culturales al hablar de nuestro propio México. ¿Cuál es el medio? El libro de texto. ¿Cuál sería el elemento cultural? Lo que estamos leyendo en el libro de texto, nuestra historia. Y el poder lo representa el gobierno. Así es como se empieza a tratar de crear una misma conciencia nacional. Ustedes van a hacer algunas lecturas acerca de esto y van a aprender mucho más. Yo ahorita solamente estoy dando algunos elementos. Nos llevamos ya dos cosas con las que se vuelve a fundar el Estado-Nación mexicano. Una es nacionalismo, que es muy indigenista, y la otra es un Estado fuerte que manifiesta su poder, su impronta, su huella en la educación de los mexicanos. Y podemos señalar un tercer elemento que es un corporativismo. ¿Qué significa esto? Que cada persona, cada mexicano tiene que ocupar un lugar en la política. Si la persona es ama de casa, va a ir a un sector popular. Si la persona trabaja en el ejército, hay un sector militar. Si la persona es campesina, a la central campesina. Si es obrero, a una de las grandes centrales obreras. Esto se llama corporativismo. Todos tenemos un gremio, todos tenemos un grupo, un club, donde todos somos iguales. Y así es como podemos participar en la construcción del nuevo país. Esta división en corporaciones va a ser una de las características del México de estos tiempos, ¿de acuerdo? Entonces tú te codeabas con los que eran como tú. Tal vez no conocías a muchos militares, tal vez no hablabas con tantos campesinos. Si eras profesionista, pues con profesionistas. Me estoy explicando. Esto con el tiempo lleva a que las opciones sean limitadas, a que nada más puedas convivir y hablar de lo mismo con todos todo el tiempo. Estoy explicando, pero en ese momento esa fue la estrategia. Y va a surgir el partido oficial, que en ese momento va a ser el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Ese va a ser el primer antecedente de lo que conocemos ahora como PRI, y que como tú sabes, pues con uno y otro nombre gobernó este país durante 70 años. Esta creación del partido es una consecuencia natural de dividir a la sociedad en corporaciones. Repito, sector militar, sector campesino, sector popular, sector obrero. ¿Cómo participo? Con un partido político. ¿Y cuántos partidos políticos podían crearse? Uno. Con esa fuerza y con ese poder, uno. Por eso se le conoce a este gobierno durante tanto tiempo del PRI como dictadura perfecta. Incluso hay por ahí una película muy jocosa, ¿no?, que salió hace unos años, se llama así, Dictadura Perfecta. Esto de la dictadura perfecta lo dijo Vargas Llosa. Él inventó este término en los años 70, en una conferencia, le dijo que el PRI a él le parecía la dictadura perfecta. Porque incluso cambiando de cara, cambiando de rostro, el mismo partido había conservado el poder tanto tiempo. Esto es cómo México llega al siglo XX, jóvenes. Así es como empieza a organizarse nuestro país, nuestro hermosísimo país, para enfrentar los retos del siglo XX. Ya en los años 20 tuvo el primer gran reto, que es la Gran Depresión de 1929, de la que salimos medianamente exitosos, medianamente airosos, y vendrían muchos más retos que iremos trabajando en cada época. Por ahora me interesaba que viéramos cómo despierta nuestro país al siglo XX, cómo sale, cómo surge de la Revolución Mexicana, de esta terrible guerra civil. Y lo hace de esa manera, con nacionalismo indigenista, con un gobierno fuerte que tiene una política educativa bien clara y con una división de la sociedad en corporaciones que nos lleva a formar un único partido que se mantendrá en el poder durante 70 años. Poco a poco iremos avanzando en la historia, poco a poco iremos avanzando en la investigación acerca del arte. Les pido que se mantengan atentos, les pido que sigan manifestando sus dudas por medio del chat en horas de clase.
fuera de horas de clase, manden un mensaje por Messenger, estoy a sus órdenes, que no sea en fin de semana, por favor, traten de hacer esto en horas hábiles, es más probable que yo les conteste, y les deseo que tengan felices lecturas, pónganle el toque artístico a todo lo que hagan en la materia durante el semestre, me dio un gusto saludarlos, hasta luego.